¿Estamos ante una invasión alienígena real o ante el colapso mental más perturbador del año? Bugonia ha llegado para dividir a la audiencia y destrozar nuestra zona de confort. Lo que parece un simple thriller de secuestros dirigido por Yorgos Lanthimos esconde capas de simbolismo, referencias ocultas y una crítica social que muy pocos han logrado descifrar por completo. Hoy vamos a diseccionar esta obra, desde las curiosidades más impactantes del rodaje hasta las teorías que sugieren que todo lo que viste en pantalla quizás nunca ocurrió. Prepárate para cuestionar la realidad. Número 1. El origen de culto surcoreano. Esta película no es una idea original surgida de la nada, sino un remake de una de las cintas de culto más extrañas y veneradas de Corea del Sur llamada Salven el Planeta Verde, estrenada en 2003. La obra original, dirigida por Jang Joon-hwan, fue una mezcla explosiva de géneros que combinaba comedia slapstick, horror visceral y drama psicológico, algo que en su momento confundió al público general, pero fascinó a los cinéfilos. Durante más de 2 décadas, Hollywood intentó adaptar esta historia, pero el tono era tan difícil de replicar que el proyecto pasó por múltiples manos antes de aterrizar en las de Yorgos Lanthimos. Lo interesante es que Lanthimos decidió enfriar la locura visual del original para crear algo mucho más siniestro, clínico y occidentalizado, manteniendo la premisa básica, pero cambiando radicalmente la ejecución emocional. Número 2. El significado oculto del título. El título Bugonia no es una palabra inventada al azar para sonar a ciencia ficción. Proviene de un término real y antiguo, con raíces en la mitología griega y romana. La Bugonia hace referencia a un ritual descrito por poetas como Virgilio, basado en la creencia errónea de la generación espontánea. Antiguamente, se creía que si se sacrificaba un buey o un toro y se dejaba su cadáver descomponerse, de él nacerían abejas. Es la idea de que la vida, las abejas, puede surgir de la muerte, el buey. Esto se conecta directamente con la trama de la película, donde el personaje de Jesse Plemons, Teddy, es un apicultor obsesionado. La metáfora es brutal. La película explora si es necesario destruir a la humanidad, el buey sacrificado, para que surja una nueva forma de vida o para salvar el ecosistema, las abejas. Número 3. El cambio de género estratégico. Una de las diferencias más notables respecto a la película original coreana es el cambio de género del antagonista principal. En la cinta de 2003, el prisionero acusado de ser un alienígena era un hombre de negocios mayor. En Bugonia, este rol recae en Michelle Fuller, interpretada por Emma Stone. Este cambio no fue solo para darle el papel a Stone. Altera fundamentalmente la dinámica de poder de la película. Al tener a 2 hombres, Teddy y su primo Don, secuestrando y torturando a una mujer exitosa, la película añade una capa de tensión de género incómoda y moderna que Lanthimos explora deliberadamente. La fragilidad física de Michelle contrasta con su inmenso poder corporativo y psicológico, convirtiendo el sótano donde está atrapada en un campo de batalla mucho más complejo que en la versión original. Número 4. La conexión con las abejas y el colapso. Mientras que en el cine de invasiones habituales, la motivación suele ser la guerra o los recursos, en Bugonia, el detonante es ecológico y muy específico, el trastorno del colapso de colonias. El personaje de Teddy no es un loco genérico, es un apicultor que ve cómo sus abejas mueren sin explicación. Él conecta este desastre real con una conspiración intergaláctica, creyendo que la empresa farmacéutica de Michelle es responsable. Lanthimos utiliza este detalle para anclar la locura de Teddy en una realidad tangible. El miedo a la pérdida de la biodiversidad es real, y la película juega brillantemente con esa ansiedad moderna, haciendo que el espectador dude por un segundo si la locura de Teddy tiene, en el fondo, una justificación lógica basada en el desastre ambiental que vivimos. Número 5. La transformación física de Jesse Plemons. Jesse Plemons es conocido por su capacidad de desaparecer en sus roles, pero para Bugonia llevó su transformación a un nivel inquietante. Las críticas han destacado su apariencia demacrada y frágil, muy lejos de sus roles más robustos anteriores. Plemons interpreta a Teddy Guts con una vulnerabilidad peligrosa. No es un villano musculoso, sino un hombre consumido por la paranoia y el trauma. Su actuación se basa en la mirada perdida y en estallidos de furia patética. Esta caracterización física ayuda a vender la idea de que Teddy no es un monstruo de película de acción, sino una víctima del sistema y de su propia mente rota, lo que hace que sus actos de violencia
sean aún más difíciles de procesar para la audiencia. Número 6. El primo Don y la representación. En la película original, el protagonista tenía la ayuda de su novia, una equilibrista de circo. En Bugonia, Lanthimos y el guionista Will Tracy cambiaron a este personaje por Don, el primo de Teddy, interpretado por el actor Aidan Delvis. Don es presentado como un personaje autista que sigue las instrucciones de Teddy casi ciegamente. Este cambio elimina el elemento romántico bizarro de la original y lo reemplaza por una dinámica familiar trágica. Teddy se aprovecha de la lealtad y la inocencia de Don para hacerlo cómplice de un crimen atroz. Esto añade una capa de crueldad al personaje de Plemons, quien manipula a su propia familia vulnerable para alimentar sus fantasías conspirativas, haciendo la trama mucho más desoladora. Número 7. La escena de la confesión y el giro narrativo. Uno de los puntos más altos de la trama es el juego mental entre Michelle y Teddy. Durante gran parte de la película, creemos que Michelle es una humana inocente diciendo cualquier cosa para sobrevivir a la tortura. Sin embargo, el giro maestro es cuando ella decide confesar que es una alienígena. Lo brillante de la dirección y la actuación de Emma Stone es la ambigüedad. ¿Está mintiendo magistralmente para manipular a un loco hablándole en su propio idioma? ¿O está revelando una verdad aterradora? La película mantiene esta duda hasta el último segundo, utilizando la supuesta confesión no como una revelación de ciencia ficción barata, sino como una herramienta de poder psicológico. Número 8. El final nihilista de la burbuja. Sin revelar cada fotograma, es vital explicar la filosofía detrás del polémico final. A diferencia de las películas donde el héroe salva el día o el villano es derrotado, Bugonia opta por una conclusión devastadora. La resolución implica que la humanidad es considerada un experimento fallido. La escena final, que involucra una representación de la Tierra y una simple burbuja que estalla, es una metáfora visual de la fragilidad humana. Lanthimos sugiere que nuestra extinción no sería un evento grandilocuente con explosiones, sino algo tan simple, silencioso y banal como reventar una burbuja de jabón. Es un final que ha dejado a las audiencias en silencio total en las salas de cine. Número 9. La sátira a las noticias falsas. Aunque la película se basa en un guión de 2003, la adaptación de 2025 se ha actualizado para reflejar la era de la posverdad. Teddy representa el arquetipo moderno del conspiracionista de Internet que hace su propia investigación. La película actúa como un espejo oscuro de este tipo de movimientos. Lanthimos no se burla simplemente de estos personajes. Muestra lo peligroso que es cuando la soledad y la desinformación se encuentran. La insistencia de Teddy en que él ve la verdad mientras el resto son ovejas es un retrato escalofriante de la radicalización online actual, lo que hace que la película sea mucho más política de lo que parece a simple vista. Número 10. La cuarta colaboración, Emma Stone y Lanthimos. Bugonia marca la consolidación definitiva de una de las parejas director y actriz más importantes del cine contemporáneo. Después de La favorita, Pobres criaturas y Kinds of Kindness, esta es su cuarta colaboración, aunque también hicieron el cortometraje Blighy. Emma Stone ha declarado que confía ciegamente en Lanthimos, lo que le permite aceptar papeles extremos como este, donde pasa gran parte del metraje atada a una silla, rapada y cubierta de suciedad. Esta confianza mutua es lo que permite que la película funcione. Sin una actriz dispuesta a llegar a esos extremos de humillación y poder, la premisa se habría desmoronado. Número 11. La crítica farmacéutica. El nombre de la empresa ficticia en la película, Auxolid, y su CEO Michelle Fuller, sirven para canalizar una crítica feroz a la industria farmacéutica. Teddy cree que la compañía está envenenando a la gente intencionalmente. La película plantea una pregunta incómoda. ¿Es la codicia corporativa tan destructiva que es indistinguible de una invasión alienígena malévola? Al poner a una CEO farmacéutica como la supuesta villana intergaláctica, la película juega con la desconfianza real que el público siente hacia estas corporaciones, difuminando la línea entre la villanía capitalista y la villanía de ciencia ficción. Número 12. La justificación del virus humano. Dentro de la trama, cuando se exploran las razones de la supuesta invasión alienígena, surge el argumento de que los humanos son el verdadero virus de la Tierra. Michelle, sea un alien o no en este momento de la discusión, argumenta que la humanidad se destruye a sí misma con guerras, cambio climático y odio. Este es un punto clave que eleva la película por encima del thriller de terror.
Lanthimos nos obliga a escuchar las razones por las cuales una especie superior querría exterminarnos. Es un monólogo incómodo, porque, como espectadores, nos cuesta encontrar argumentos en contra de la evidencia que presenta la película sobre la naturaleza destructiva del hombre. Número 13. La recepción polarizada. Desde su estreno, Bugonia no ha dejado a nadie indiferente. Al igual que pasó con la película original en 2003, la crítica actual se ha dividido. Algunos la llaman una obra maestra de la sátira social y el mejor trabajo de Plemons, mientras que otros la encuentran demasiado cínica, cruel y desesperanzadora. Esta reacción extrema es exactamente lo que buscaban los creadores. No es una película diseñada para complacer al público masivo de fin de semana, sino para provocar debate. El hecho de que la gente salga del cine amándola u odiándola confirma que Lanthimos ha logrado su objetivo: crear una experiencia cinematográfica que te golpea y te obliga a reaccionar. Ahora pasemos a las teorías más interesantes para debatir juntos. Hay quienes creemos que la película no debería leerse de manera lineal, ya que este director nos ha demostrado que en sus películas siempre hay simbolismos ocultos e interpretaciones muy particulares de la realidad. Por eso, a continuación te presento 4 teorías de lo que podría ser el significado y sentido real de esta película. Teoría número 1. La visualización absurda de la posverdad. Existe una lectura fascinante que dice que la película es una sátira visual de cómo se ven las teorías de conspiración desde adentro. Todo se ve ridículo y exagerado a propósito, porque así es como funciona la mente de un conspiracionista radicalizado. La película no ocurre en la realidad objetiva, sino dentro de la burbuja de filtro de Teddy. Por eso las pruebas son absurdas, por eso la lógica tiene agujeros gigantes, y por eso la violencia se siente justificada para él. El director nos obliga a habitar esa realidad distorsionada donde conectar puntos inconexos, como abejas muertas, una empresa farmacéutica y una madre en coma, tiene sentido absoluto. El final, donde aparentemente tenía razón, sería entonces la crítica más ácida de Lanthimos. En el mundo actual de la desinformación, la verdad ya no importa. Si gritas lo suficientemente fuerte y usas suficiente violencia, tu mentira se convierte en la realidad que moldea el destino del mundo. Teoría número 2. La disociación psicótica y el efecto de la abstinencia. Una de las interpretaciones más sólidas y terrenales sugiere que no hay ningún alienígena en el sótano, sino 2 mentes colapsando simultáneamente. Al inicio de la película, se nos muestra que Michelle Fuller toma una medicación específica y potente para mantenerse funcional bajo la presión de ser una CEO global. Al ser secuestrada, su suministro se corta abruptamente. La teoría plantea que todo lo que vemos en el tercer acto, incluyendo su confesión y los supuestos fenómenos extraños, no son efectos especiales de ciencia ficción, sino la visualización del brote psicótico de Michelle causado por la abstinencia química, sumado al trauma de la tortura. Ella no confiesa ser una alienígena porque lo sea, sino porque su mente se ha fracturado tanto que adopta la narrativa de su captor para sobrevivir. Es un caso extremo de síndrome de Estocolmo, mezclado con delirio. Ella se convierte en el monstruo que Teddy necesita que sea, creando una locura compartida donde ambos validan sus alucinaciones mutuamente. Teoría número 3. El ritual de la Bugonia como renacimiento necesario. Volviendo al título y su significado mitológico, esta teoría propone que la película es una alegoría ecológica estricta. La Bugonia es el ritual donde un buey debe morir para que nazcan las abejas. Aquí, la humanidad es el buey. La película no trata sobre invasores malvados, sino sobre la inevitabilidad de la extinción humana para la supervivencia de la biosfera. Michelle, actuando como la voz de la naturaleza, o Gaia, explica que el ser humano es el cáncer del planeta. Bajo esta luz, el final no es una tragedia, sino un final feliz para la Tierra. La destrucción de la humanidad es el sacrificio necesario para que el ciclo de la vida continúe sin nuestro veneno. Lanthimos nos estaría diciendo que somos tan arrogantes que creemos que somos los protagonistas de la historia del universo, cuando en realidad somos la plaga que debe ser erradicada para que el resto del universo respire. Teoría número 4. El nihilismo del autor y la ruptura de la cuarta pared. Quizás la teoría más inquietante es que la película es un castigo directo del director hacia la audiencia y la humanidad en general. Durante toda la trama, buscamos una salida lógica. Esperamos que Teddy sea expuesto como un loco
o que Michelle se salve y vuelva a la normalidad. Pero Lanthimos, conocido por su cine cruel y misántropo, decide romper la película al final, validando lo imposible. Al hacer real la invasión en el último momento, el director nos niega el consuelo de la racionalidad. Es un mensaje metafílmico. Ustedes, los espectadores, buscan lógica y esperanza, pero el mundo real es tan absurdo, violento y caótico, que la única conclusión honesta es la aniquilación total. El absurdo de la trama no es un fallo de guión. Es un espejo de lo absurdo de la existencia humana. La película deja de ser una narración y se convierte en una sentencia de muerte dictada por un juez harto de la crueldad de su propia especie. Ahora me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que alguna de estas teorías es cierta? ¿Qué opinas tú de la película? ¿Qué calificación le pondrías? Cuéntame tus sensaciones en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para más contenido como este.